Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es NT593. Este es su podcast y hoy día me acompañan Jaime Albuja, como siempre, y tenemos un invitado especial, Marcelo Pozo. Y vamos a hablar un poco de diplomacia para la economía, para la importación, exportaciones, entre tres países: México, Ecuador y, ¿por qué no?, para lo que vivimos también en los Estados Unidos. Entonces, primero, Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Un placer tenerte acá. Nos cuentas un poco qué haces, qué no haces, por qué estás en México. Y Jaime, después también te damos un poco la palabra. Muchas gracias, Edgar. Jaime, nuevamente, un gusto saludarte. Bueno, actualmente estoy residiendo en México ya 7 años, vivo en Ciudad de México. Luego de vivir 11 años en Corea del Sur, tuve el honor de ahí de conocer y llegar a forjar una gran amistad con Jaime durante nuestros estudios superiores de posgrado. Adicionalmente, en México actualmente manejo un gran proyecto en la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que es la confederación o la asociación, llamémoslo así, más grande, más antigua de México, 108 años, y representa el 60% del PIB de este gran país. Así que, pues, ha sido un reto. También soy emprendedor, estoy formando una empresa Legal Tech, de lo cual ya hablaremos, porque aquí se vive mucho de lo que es la diplomacia empresarial, el emprendimiento en un ecosistema de innovación espectacular, pero que realmente se mueve en una economía donde también podemos ver una brecha increíble, ¿no? Hace unos minutos antes de comenzar esta conversación, esta plática, como lo dicen por acá, hablábamos de que acá, por ejemplo, todavía solo un 30% de las pymes tienen un plan de digitalización o usan herramientas digitales. Entonces, es la 12ª economía en el mundo, la primera en América Latina. Entonces, hay mucho de lo que podemos hablar, mi estimado Edgar y Jaime. Y creo que nos vamos a divertir un montón aprendiendo mucho desde adentro lo que sucede con México, ya no solamente los números, sino la realidad. Y Jaime, tú y yo trabajamos mucho con la gente en el Ecuador y estamos tratando de ver cómo lo impulsamos. Entonces, bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás tú? Tus ideas antes de empezar la conversación. Bueno, la verdad que siempre agradecido de poder tener estos espacios con profesionales de élite. Y claro, un tema interesante que habíamos comentado antes de entrar a esta conversación era la necesidad de tener una estrategia, una herramienta para los nuevos diplomáticos que realmente requieren tener ciertas habilidades para promocionar productos y servicios. Latinoamérica realmente tiene temas espectaculares en lo que viene a ser la parte de oferta exportable, pero ¿qué tal y si tenemos un empuje adicional por parte de las diplomacias, de las cancillerías, de las embajadas, para que realmente estos productos o servicios, estas incluso alternativas de inversiones y adicionalmente tecnología, pueden realmente impulsarse a nivel global? Y por eso es que le tenemos hoy día a Marcelo acá, porque él tiene una vasta experiencia en lo que viene a ser la parte de uso de metodologías de negocios en diplomacia a nivel continental, a nivel global. Y por eso realmente iniciamos este podcast con esta iniciativa que me parece sumamente válida para siglo XXI. Pongámosle contexto, porque creo que justamente todo lo que nos están viendo están tratando de entender cómo usar, cómo beneficiarse, porque al final del día todos tratan de mejorar sus empresas. Tú decías algo, Marcelo, que lo sabía, pero obviamente no sé qué tanto el público lo entendía. En México, el 30% de las pymes utilizan tecnología. Entonces, es algo interesante, porque en Ecuador yo diría que el número es mucho más bajo, aunque suene loco. Entonces, si eso es así, y obviamente tenemos un comercio entre los dos países y ambos países hacia el mundo, ¿por qué tecnología? ¿Cómo lo ve diplomacia? La diplomacia, lo que estás proponiendo, ¿es la tradicional? ¿Es el 100% digital? ¿Es un híbrido? ¿Qué tienes visualizado? ¿Qué es lo que se está conversando en México? Bueno, permíteme primero retroceder un poquito a cómo abres esta pregunta. Y no necesariamente países como Ecuador tengan niveles más bajos de uso de herramientas digitales, porque el tamaño de esta economía, bueno, acá son 130 millones de habitantes, 32 estados, es decir, también existen particularidades geográficas, demográficas, que
hacen que el uso de herramientas digitales entre las pymes, que son 5.2 millones, ojo, acá por cifras oficiales. Entonces, tienes desde la panadería, tienes que vende helados, paletas, como se lo llama. Entonces, hay una vasta análisis del por qué no la penetración o la inclusión digital, así como hay la inclusión financiera, que fue un reto de las 2 últimas décadas. Asimismo, la inclusión digital ha sido un reto gigante, el cual es prioridad para las políticas del actual gobierno, pero también es un reto que asumen todos los consejos empresariales, cámaras, asociaciones, confederaciones, porque ven que los números son muy bajos comparados, y esto lo pude validar, por ejemplo, con el canciller de Uruguay, cuando nos hablaba que la penetración de tecnología en el tejido productivo es altísimo en ese país donde tú viviste, Jaime. Uruguay es un país ejemplo en la región. Y así otros países más pequeños, por esa condición de ser más pequeños, pues tienden a tener un más elevado porcentaje de uso de herramientas tecnológicas. Y cuando hablamos de herramientas de tecnología, llámalo desde un paquete contable automático a, no sé, temas de CRMs. Ya avanzamos un poquito más, los ERPs, ahora están muy de moda los LMs, y bueno, todo este lenguaje que básicamente se resume a tener herramientas que mejoran la productividad y van automatizando, ¿no? Pero a nivel de pymes, porque obviamente las grandes ya traen todos sus apps y todas las otras softwares que automatizan y te dan trazabilidad y todo. Sin dejar de decir que ya pues está entrando cada vez más el debate de la regulación. ¿Hasta dónde tenemos que regular? Hay la corriente que dice la mejor regulación es no regular para permitir la innovación, pero por otro lado hay la otra corriente que te dice no, pues no tenemos leyes, necesitamos regular más. Entonces, en este momento en México, ese es el tema. ¿Qué tanto regular? ¿Qué regulamos? ¿Qué no regulamos? ¿Dónde se permite? ¿Dónde no se permite? Se habla de la soberanía de datos. Por ejemplo, la soberanía de datos, ¿dónde están alojados los datos? Sobre todo los sensibles, los de bancos, los todos, ¿no? Aquella información sensible considerada por un país. Entonces, la soberanía de datos es un tema que se le está trabajando y es una también de las políticas de seguridad de México para obligar que las nubes sean alojadas o los servidores estén alojados localmente. Dentro de eso, empezamos a ver un movimiento que ya empieza a trascender fronteras a nivel de comercio de servicios. Ahí vamos atando. Entonces, antes nos limitábamos, y en el pasado mucho se enfocaba todo en el comercio de bienes, qué te compro, qué te vendo. Pero actualmente ves que toda la promoción o la mayor cantidad de promoción de las agencias, Chile, Colombia, Perú, lo que hicimos con Ecuador, y todas, ahora la mayor cantidad de misiones comerciales, la mayor cantidad de promoción e incentivos están dirigidos al comercio de servicios y servicios tecnológicos. Entonces, ahí yo te puedo contar algunas anécdotas y algunas locuras que hicimos, que me encantaría compartirlas en algún momento, de cómo poco a poco las empresas ecuatorianas empezaron a llegar a México y se dieron cuenta que somos competitivos, que sí tenemos soluciones. Cuando llegaban con miedos de llegar a un mercado tan grande, nos dimos cuenta que ese mercado tan grande era totalmente un espacio lleno de oportunidades. Esa sería un poco mi reflexión para no caer en el tradicional de qué te compro, qué te vendo. Sí, hay una diplomacia comercial, pero qué importante es la visión de esa representación diplomática, que no es la tradicional, no es la política, de cómo puede abrir puertas o cerrar puertas para un sector tan grande que pues puede usarte como puede ir directamente en un determinado momento. O sea, puede usarte, me refiero al gobierno, a las entidades o a los espacios que realizan diplomacia comercial. Esas serían unas reflexiones, Edgar, de cómo yo veo este vínculo y Jaime, de la diplomacia
tradicional, la diplomacia comercial, y cómo se va transformando actualmente hacia la orientación de abrir puertas, pero ya hacia lo digital. Jaime, tú y yo pasamos mucho tiempo con nuestros amigos ecuatorianos, los ejecutivos de las empresas, ayudándolas a que entiendan qué tienen que hacer diferente. Porque obviamente no esperar resultados nuevos usando las mismas cosas del pasado es locura, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué te parece? Y propongo al foro que, y va a ser de locos para variar, usemos la palabra diplomacia igual mercadeo internacional. Entonces, Jaime, tú y yo le enseñamos a los empresarios que cuando quieren comenzar a promover algo, tienen que entender cuál es el mercado objetivo. Y en función de esos mercados objetivos, qué productos y servicios tiene que diseñar. Y obviamente en este caso, cómo la diplomacia debería ayudarnos. Entonces, para rápido, cuéntanos un poco justamente desde el punto de vista de mercadeo y diplomacia, qué es lo que has estado haciendo, qué les has dicho al mercado, qué opinan para cuando quieren comenzar a internacionalizarse, incluso con los temas de servicios que está mencionando Marcelo. Bueno, realmente hay un indicador súper interesante que es el indicador de complejidad económica, ¿no? Donde dice que algunas economías no han logrado realmente añadir nuevos productos con calidad, cantidad y continuidad para las exportaciones. Y ahí entra lo que comentaba Marcelo, la oportunidad de poder comercializar o promocionar servicios. Desde el punto de vista empresarial, yo creo que hay una oportunidad y una hambre para que justamente esas iniciativas de tecnología, de patentes, de marcas, de conceptos de negocio realmente puedan irse a otros lugares en el planeta. Y ahí entra la parte de la diplomacia comercial, ¿no? Esta nueva necesidad de comprender que los servicios son distintos en comercialización que los productos. Y yo te diría que ahí sí hay una necesidad sumamente interesante e importante por parte del empresariado privado para primero tener una política general de promoción de servicios y por otro lado que las personas que están encargadas en la promoción de servicios, en este caso ProEcuador, el tema anteriormente ProMéxico, la parte relacionada con ProColombia, todas esas agencias de promoción comercial que hacen un interesante trabajo en lo que viene a ser la parte de promoción ya de productos consolidados, entren a la parte de servicios, entren en la parte de tecnología. Y yo creo que ahí necesitamos nuevas características para los diplomáticos, para que básicamente, o las personas encargadas en promoción, para que realmente comprendan qué es un servicio, comprendan qué es la tecnología, comprendan el tema de conceptos de negocio, qué es una franquicia, qué es una marca, qué es una investigación comerciable, y en ese sentido puedes ir agregando justamente valor. Tú estás en tecnología, Edgar, y mira qué interesante, no digo cualquiera, pero muchas economías pueden producir, pero pocas pueden crear nuevos productos. Y ahí entra la parte de los servicios con la conceptualización, la parte de generar nuevas iniciativas, sobre todo a nivel TIC. Y ahí entra justamente esto que queremos hablar con Marcelo, que es qué características tiene entonces este promotor que ayuda a la empresa privada que debería realmente tener la bandera de los servicios, de la tecnología, e inclusive de la educación, que la educación también es un producto, también es una alternativa de internacionalización, y eso lo ves todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, con universidades que ya han dado el paso de la internacionalización, regionalización de sus programas educativos, y eso a la final genera PIB. Entonces yo diría que por ahí, Edgar, van los tiros, ¿no? ¿Qué características deberíamos tener realmente en esta nueva diplomacia comercial que debe involucrar estas nuevas formas, hablemos de alternativas de generación de exportaciones? Les propongo que usemos dos ejemplos para poder poner el contexto y entender lo que está pasando el día de hoy. Los tres tenemos estudios posgrado y una de las cosas que primero nos enseñaban siempre era el caso McDonald's, la hamburguesa. El precio de la hamburguesa en cualquier país del mundo, que debería ser, al menos en teoría, bastante similar. Y obviamente sabemos que no sucede así, y en el tema de servicios creo que es mucho más palpable, y usemos la TICS como el segundo ejemplo para aquello. Estados Unidos 100% TICS. Eso no queda ninguna duda. Tenemos lo que crean, tenemos lo que usan, lo que reinventan y lo que cambia de todo. Entonces usemos ese ejemplo. En Estados Unidos, para un profesional TIC, dependiendo del tema de área, lo que se paga a un empleado TIC ronda los $80 a los $100 la hora. Yo hago mucho negocio justamente y aprendí a hacer mucho negocio con mis compañeros de México, porque obviamente el TIC en México, la hora hombre, lo que se llama el offshore, ronda los $20, $30 la hora. Entonces solamente en ese momento
ya te das cuenta que hay muchas cosas para cierto tipo de elementos. Es preferible contratar un TIC mexicano que el TIC americano. Lo que he estado haciendo últimamente yo es justamente ir a un país como el Ecuador y tratar de capacitar personas a las tecnologías que existen en los Estados Unidos usando recursos locales en Ecuador. Y la disyuntiva viene a ser, ¿qué hago? ¿Contrato un ecuatoriano o contrato un mexicano? ¿Y cuáles son los valores que se tienen que dar? Y ahí creo que justamente pensando el tema de servicios, porque creo que ahí es donde viene el tema. Hoy el mundo realmente, independientemente de las fronteras, es uno. Primero este ejemplo. Quiero contratar personas. Contrato persona en México, contrato persona en Ecuador, o lo que me pasaba mucho, contrato a lo mejor en Argentina. Y soy también honesto, contrato a veces muchas personas de Venezuela y tengo la misma calidad. Entonces, si eso es real, porque es el ejemplo de la McDonald's y el ejemplo del TIC y el ejemplo de las personas, ¿qué tendría que hacer México o Ecuador para coger esta materia prima, transformarla, agregarle valor y exponerla al mundo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirle? Para que se hagan una idea, una empresa que me gusta trabajar mucho con México para el tema de offshore, es una empresa de servicios TIC, solamente personas, y ya ronda los $800 millones de venta al año. Solo personas. En Ecuador no tenemos ni siquiera nada cercano de aquello. Entonces, ¿les parece si analizamos ese caso y veamos? Entonces, diplomacia. ¿Cómo ayudamos a los diplomáticos ecuatorianos, justamente a los temas de servicio, porque estamos hablando de ese caso, para que entiendan qué es el mundo conectado, cómo decirle al mundo que existe, pero yo creo que lo más importante es qué cosas en Ecuador tenemos que empezar a hacer diferentes, transformarles, agregarle valor para ofrecérselas a un mercado como el mexicano. Edgar, yo creo que lo que mencionas al final y lo que dijo Jaime es muy importante. O sea, cómo capacitamos, cómo educamos, yo creo que todo parte de allí. Y Jaime, tú mencionaste algo que es muy cierto. Muchos pueden producir, pero no todos lo pueden crear. Mira, te voy a dar un número. México tiene una de las industrias más competitivas en el mundo en el sector automotriz, de lo más competitivo que hay. Con lo europeo, con lo asiático, está por ahí en el ranking, en el 4 o 5 del ranking global, mundial. Ahora están desarrollando la industria aeroespacial, turbinas, etc. Pero mira, vi un ranking interno realizado por la Asociación de Autopartes de México, donde decían, mira, somos primeros en el modelo de camiones de estos, somos terceros en este modelo, somos primeros en este otro modelo, pero tienen el ranking 22 en el mundo, en el ranking global, en R&D, o sea, en investigación y desarrollo. A ver, entonces, lo que tú dices, Jaime, es muy cierto. Muchos pueden empezar a producir y te vuelves una economía ensambladora, como China hace muchos años atrás, que también lo sigue siendo, pero bueno, va evolucionando. Entonces, es fundamental. ¿Cómo preparo también? Con educación, con capacitación. Pero Edgar, ese tema de contrato de aquí, de allá, yo estoy de acuerdo, pero el mercado también tiene un límite. Y no sé si has escuchado, pero hay un déficit en profesionales. Entonces llega un momento en el que también esa falta de oferta laboral altamente calificada en aspectos tecnológicos empieza a afectar al crecimiento de la misma industria. Entonces ahí yo creo que en los servicios educativos, en la capacitación, Ecuador tiene una gran oportunidad para suplir con alta capacitación inmediata, educación agresiva en todas las carreras de STEM y todo, para suplir una demanda creciente y que se ve. Entonces, cuando tú quieres contratar y quieres ver si es alguien de México, si es alguien de Ecuador, de Argentina, sí, y funciona. Déjame decirte, aquí en México, es la comunidad argentina empresarial dedicada a los temas de creación de SaaS y de desarrolladores, ¿no? De software as a service, es grandísima. O sea, me he quedado admirado la cantidad de migración, lo que llamamos la fuga de cerebros, ¿no? Es impresionante, créeme. Es una de las comunidades que más he visto crecer en los últimos años, y eso, bueno, se debe también a las crisis, pero
también a profesionales que han tenido alta preparación en este tipo de carreras. Por ende, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Bueno, yo creo que los gobiernos tienen que empezar casa adentro, definitivamente, con alta educación, capacitación. Ahora, ¿cómo llevamos las empresas que tenemos hacia afuera? Ahí también tenemos retos de, no sé si entrenar a los diplomáticos, pero sí de tener la sensibilidad de escoger primero a personas conforme a sus capacidades, a su entrenamiento, es decir, profesionales reales, no amigos, no el primo, el tío, no políticos por nada, sino primero una selección. Segundo, que se demuestre el conocimiento de idiomas y que procurar que sean personas que han tenido exposición con el mundo. Es importante para las nuevas generaciones. Mi hija, por ejemplo, nace en Corea, mientras estuvimos estudiando y sirviendo allá. Vivió sus 4 primeros años. Llega a México. Entonces, aquí tienes un tema de idiomas, de culturas. Y ojo, no estoy simplemente haciendo un símil de cómo es la mayoría de jóvenes y la rotación actual. Antes no se daba esto. Les animo a que lean un libro que me recomendó un gran amigo, los TCK, Third Culture Kids. Cómo crecen los hijos de militares, de agregados, que van de un lado a otro, de misioneros, de diplomáticos, y de personal de ONGs que también tienen alta rotación. Esa visión, que ahora es muy general, ya antes no se encontraban muchos de estos casos, generan una visión del mundo y unas habilidades de comunicación y de toma de decisiones totalmente distintas. Cuando tienes 3, 4 culturas que son parte de tu ADN, no tienes que... Te preparas, estudias, pero automáticamente tu cerebro toma unas decisiones muy distintas. Y eso con los cambios tecnológicos es altamente importante. Entonces, yo creo que los gobiernos, aparte de la diplomacia tradicional, en lo que se refiere a diplomacia comercial, diplomacia tecnológica, diplomacia agrícola, con los agregados agrícolas, agregados de tecnología, que los hay, y otras áreas, deben ser personas seleccionadas conforme a ciertos perfiles. Y esos perfiles, lastimosamente, en lo que yo te puedo decir, no tenemos, al menos en Ecuador, no se cumplen perfiles que cumplan las demandas actuales de transformación digital del mundo. Hay casos espectaculares y hay muy buenos casos y muy buenos ejemplos de programas, de decisiones, de proyectos que han salido justamente por grandes diplomáticos comerciales, que no necesariamente son los de carrera. Y ojo, topando el tema de diplomáticos de carrera, son necesarios, es una formación espectacular, y yo creo que estos diplomáticos de carrera han notado y han visto la valía de trabajar con gente que va renovando y que incorpora esta innovación y refresca y da nuevas ideas a la diplomacia tradicional. El diplomático con quienes me ha tocado trabajar son personas espectaculares y abiertas a los cambios, mucho más comparado a diplomáticos que llegan que no son de carrera y que son por lo general, no todos, porque también he podido trabajar con otros que son espectaculares en temas de mente, pero he visto otros que pues, no se dejan y cubren espacios de poder. Entonces no me alargo más y lo dejo ahí con estas reflexiones. Hablemos de servicio y hablemos de educación, porque estoy 100% de acuerdo contigo. Creo yo y soy fiel creyente que una buena educación te abre las puertas dentro del país, fuera del país y en el contexto global. Les propongo que usemos otro ejemplo. Si los tres tuviéramos que volver a escoger dónde estudiar un MBA, en Estados Unidos empieza como $30,000 al año. En México no recuerdo, por ejemplo, yo estudié en el Monterrey de México, te dije virtualmente, porque, bueno, no virtual, presencial, pero venían hacia donde mí. En su momento me costó $30,000 todos los 2 años. Hoy en Ecuador un programa de MBA, en una buena universidad, ronda los $7,000, $10,000.
Y los profesionales que dan los MBA en el Ecuador fueron personas que estudiaron en el exterior, tienen carrera corporativa, tienen carrera gubernamental, con lo cual el programa en sí mismo está bastante bien diseñado. Entonces, si tenemos a nuestros hijos del día de hoy que quieren estudiar un MBA, ¿dónde hacerlo? Estados Unidos, México, Ecuador, y cómo el Ecuador debería comenzar a fomentarlo. Usemos ese como ejemplo porque después lo podemos llevar a la factura y otras entradas. Entonces, Jaime, tú das clases ahorita justamente a nivel universitario, de los tres creo que es que estamos actualizando ese tema. ¿Qué dirías al mundo? ¿Por qué estudiar un MBA con recursos del Ecuador y cuáles son las ventajas de hacerlo, a más allá del precio? Bueno, yo creo que para atar con lo que comentaba Marcelo, ¿no? Este tema de educación para la comercialización de servicios, efectivamente la parte de un MBA puede ser una alternativa interesante e importante para poder dar estas habilidades a los diplomáticos del siglo XXI para que viene a ser la parte de exportación de tecnología, por ejemplo, o atracción de inversiones, como lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que ahí fue un tema muy interesante de diplomacia comercial, ¿no? Cómo atraigo realmente a Intel a un país pequeñito. Eso creo que es un caso emblemático. Ahora, lo importante es que se han roto las barreras del conocimiento y más aún con inteligencia artificial. Y yo te diría que no cualquier MBA, pero muchos MBAs ya tienen la misma capacidad de conocimiento que realmente las grandes universidades del planeta, ¿no? O sea, ya no hay una gran distancia como lo que había hace 10, 20 años en lo que viene a ser la parte de Universidad A o Universidad B. Si es que la universidad realmente se pone en onda de globalización e internacionalización de sus conceptos. Entonces yo te diría que esa es una prioridad enorme, gigante. Lo que sí se gana en lo que viene a ser la parte relacionada con irse a Universidad A o Universidad B es la parte de la experiencia. Lo que dice Marcelo en lo que viene a ser la parte relacionada con las culturas globales que ayudan definitivamente a la promoción de servicios, ¿no? Entonces, una cosa es estudiar aquí un MBA en Ecuador, otra cosa será estudiar en Francia o en Corea o en Estados Unidos, donde voy a también aprender sobre la cultura. Y realmente meterme en la cultura va a ser muy interesante para comprender las posibilidades de hacer negocios. Y eso realmente es uno de los superpoderes que las personas que están a cargo de la promoción deberían realmente tomar en cuenta. Y ese es un tema que se aprende, pero sobre todo se vive. Entonces es un tema sumamente interesante que hay que tomar en cuenta, no solamente en tener la posibilidad de vivir en otro lado, sino también de tener esa curiosidad de volverte global, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros aquí celebramos temas que en Ecuador quizás no son comunes. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracia, ¿no? Ya tú eres de Guayaquil, pero lo vives y lo disfrutas, ¿no? Seguramente Marcelo celebra el tema del Chuseok, ¿no? Que es el Día de Acción de Gracia de Corea, ¿no? Y por otro lado, algunas personas pueden tomar mate por algunos años que han vivido en Uruguay. Entonces diría que ahora es un mundo espectacular que te ayuda a combinar conocimiento que no es genérico, porque claro, hay rankings de universidades, pero que más o menos tiene una línea base similar que se complementa con la parte cultural y que sobre todo está en un perfil de persona que tenga suficiente curiosidad para aprender del mundo y lograr justamente hacer esas conexiones a nivel promoción comercial. Porque lo que estamos buscando ahorita es vender, ¿no? O sea, ¿cómo realmente le convenzo a la persona que compre el producto? Seguramente la exportación de educación, por ejemplo, ahora que hay algunas regulaciones en Estados Unidos, podría ser una alternativa interesante. ¿Por qué estudiaron MBA en Ecuador? ¿No? Bueno, quizá para aprender de Latinoamérica. Esa sería quizá la diferenciación, ¿no? Ese es un tema que realmente deberíamos tomar en cuenta. Entonces, yo te diría, para ir cerrando la idea, la capacitación es importante, el MBA es una herramienta importante, tomarlo en Ecuador es igual que tomarlo en una universidad de élite. La diferenciación estaría en el tema cultural, en vivir esas iniciativas y por otro lado la parte relacionada con tener esta antena arriba, ¿no? De poder realmente aprender de los profesores que han tenido esas experiencias y también aprender del mundo. Porque si nos mantenemos muy cerrados, ¿verdad? Va a pasar lo que se llama la caverna de Platón, ¿no? Posiblemente el diplomático tradicional no sabe que existen oportunidades de exportación de servicios o tecnología, o quizá si tenemos capacidades para eso. Entonces, claro, te vas a una misión comercial y dices, bueno, voy a exportar banana.
que es donde Ecuador es conocido, o voy a exportar camarón. Pero en cierto sentido, y ahí me gustaría preguntarle a Marcelo, quizás esos productos ya no necesitan apoyo, ¿no? Y no quiero ir al extremo de Argentina o México, donde se cierran las oficinas comerciales para dejar que el sector privado haga su propia promoción. Pero quizá una posibilidad interesante es ponernos en onda tecnología, ponernos en onda servicios, y no digo olvidarnos, pero sí dejar de apoyar empresas que ya tienen dinero, que ya tienen consolidación a nivel global y que no necesitan del sector público para que realmente logren irse afuera. Entonces, aprender sí, conocer sí, y realmente internacionalizarnos. Entonces, más bien ahí, Marcelo, no sé si estarías de acuerdo en esto, ¿no? Quizá es momento de cerrar un poco estas promociones tradicionales y comenzar realmente a buscar otras oportunidades que sí requieren estos lazos de la diplomacia comercial. Creo que en el caso de Ecuador comparto contigo al 100%. En el caso de Ecuador, a pesar de ser una economía pequeña, es una economía cuyo sector exportador ha crecido muchísimo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, Edgar, quisiera retomar tu primera consulta. ¿Dónde estudiar? Yo te diría, a ver, desde la perspectiva de un ecuatoriano, de un latinoamericano, yo te diría, yo escogería estudiar donde tenga horas de laboratorio, así como un piloto necesita horas de vuelo. ¿Y dónde puedes hacer esas horas de vuelo? Pues en lugares, en países donde hay mucho tráfico aéreo. En el caso de las nuevas generaciones, ¿dónde puedes estudiar un MBA, no sé, una carrera que te permita trascender, ¿no? Las carreras de STEM y todo. Yo escogería una universidad que tenga convenios con otros países, porque estoy 100% de acuerdo con Jaime. O sea, es necesario salir. O sea, el tema de la exposición a otras culturas que al mismo tiempo tienen otro ecosistema de innovación, de emprendimiento, es fundamental. Mira, te voy a contar dos anécdotas. La primera es en Corea, y con gente que creo que ustedes probablemente conocen. En Corea del Sur estaba abierta la oficina de ProEcuador, y no me voy a alargar mucho, pero es una anécdota muy, muy, muy bonita, porque se abrieron muchas becas para los ecuatorianos. Cuando yo llegué éramos 5 o 6 ecuatorianos, y cuando yo ya salí en el 2018, cada año llegaban más de 150 ecuatorianos de estudiar. Y las características tan diferentes. Mira, a México los ecuatorianos deben estudiar medicina. A Corea la mayoría iba a estudiar materias de STEM, de ciencia, tecnología, está la mecatrónica, etcétera. Es totalmente distinto. Y notamos algo. Cuando teníamos contacto con los estudiantes ecuatorianos, con la comunidad, todos tenían muchas horas de laboratorio. Ojo, a lo que te decía, muchas horas de laboratorio. Se les terminaba la beca, se graduaban y regresaban a Ecuador, y en ese momento, ¿qué hago? Yo estaba metido en un laboratorio, estaba con todas las herramientas, estaba programando, estaba con mi compañero de India, con el de, no sé, cualquier país de los Emiratos Árabes, de Europa. Tenías una exposición y llegaste a Ecuador y, ok, se supone que ya, o sea, empieza a aplicarlo para el Ecuador, pero no tienes las herramientas, no tienes el ecosistema, no tienes la conectividad, se te va la luz, se te va el internet. Entonces, ¿qué hicimos? Abrí un programa, aunque no eran funciones de ProEcuador. Yo dije, vamos a hacer un programa. Allá, cuando tienes una pasantía, te permiten extender tu beca 6 meses, tu estancia 6 meses. Entonces dijimos, vamos a hacer una aceleradora. ProEcuador, ¿qué tenía que ver con eso? Sí, porque es exportación de servicios, y vamos a promover que hagan sus empresas allá los estudiantes. Hicimos una convocatoria para que presenten proyectos. Recibimos 2 proyectos el primer año, el segundo año otro proyecto, y el primer año presentó un grupo de estudiantes que estaban en temas de gobierno digital un proyecto para hacer una plataforma de conexión de tecnologías, de matchmaking de tecnologías. Y lo que sí teníamos presupuesto era para lo que tú dices, Jaime, para participar en la feria de chocolate. Que está bien, pero íbamos a invertir, recuerdo, no sé, ponle $8,000 en un stand, en la decoración y todo para promover chocolate. Y con una fracción de eso hubiéramos podido promover servicios de Ecuador. Lo hicimos. Daba la casualidad de que los organizadores del Salón de Chocolate, es una feria
increíblemente grande a nivel de una franquicia en el mundo, también eran los organizadores de la feria EduTech o algo así. Entonces les digo, oye, hagamos una cosa, te contratamos el stand para la feria de chocolate, pero ¿qué te parece si me das uno en la feria esta de educación? Y me quedaban viendo, Ecuador, ¿qué tiene? Está en Corea del Sur. Digo, no, espérate, como dicen aquí en México, espérate tantito y vas a ver. Entonces, con este grupo de estudiantes, se prepararon, les pusimos ahí un stand muy bonito, hay unas fotos espectaculares y empezaron a presentar y pues tuvieron un éxito, posibles contratos, y esa fue la primera ocasión que ProEcuador en su historia hacía una promoción de servicios, sin invertirle nada, promoviendo a los estudiantes que estaban ya en ese lugar, que tenían horas de trabajo, que estaban a punto de graduarse de sus PhDs. Y lográbamos extenderles pues también la visa para que puedan generar sus startups. Esa es, por ejemplo, una de las acciones resilientes que lastimosamente en el gobierno no ves, porque para todo debes pedir permiso. ¿Será que esto? Y en Ecuador deben pasar 5 niveles para que alguien diga, no, eso no está alineado a los objetivos institucionales. No, eso se trata de resiliencia. Edgar, Jaime, lastimosamente la burocracia mata muchas iniciativas de los jóvenes. Y eso es algo con lo que tiene que luchar. Y un diplomático de carrera tiene garantizado su carrera, pero cuando tú quieres hacer estas ideas, lo que quieres generarlas, te juegas el puesto, te juegas tu carrera, te juegas tu ingreso. Y eso, lastimosamente, es algo de lo que adolece el diplomático comercial, el que no es de carrera, pero el que va a representar un país al que va a abrir mercados. Te cuento otra anécdota, si me permites, pero Edgar, adelante. Usemos ese mismo ejemplo, porque aquí viene un poco mi experiencia y un pocotón de dudas que me nacen, y obviamente por el tema de estar a lo mejor no en el piso, pero tal vez viviendo un poco las cosas. Estamos en un mundo hiperconectado. Yo no entiendo por qué el tema de exportación siempre tiene que estar atado a una feria física. No lo entiendo, me disculpan, no lo entiendo. ¿Por qué ProEcuador no utiliza más herramientas digitales para promoverse más allá de la feria? No lo entiendo. Lo seguimos así. Es como a veces pongo un ejemplo. Teníamos la máquina de escribir, que creo que los tres la usamos, y usamos Word exactamente igual como una máquina de escribir. Entonces estamos promoviendo productos o servicios en el exterior basados en un modelo de feria, tal vez una página web, y decimos, check, ya somos digitales, con lo cual no me suena. Porque, por ejemplo, con esos mismos $8,000 que mencionas, usando una campaña digital bien organizada, a lo mejor cubría todo el sur de Corea, digitalmente hablando. Pero no lo visualizamos así. Entonces, es ahí donde yo comienzo justamente a tratar de entender qué está pasando, a qué llamamos digital, a qué le llamamos transformación y cómo nos encadenamos del método tradicional a un método nuevo. Me fascinan los números y les propongo ahora, en lo que falta de la reunión, usemos números. Y justamente veamos entre México y Ecuador. México es una economía de 1.4 trillones. Ecuador es una economía de 120 millones. México es un país con 130 millones de habitantes. Ecuador tenemos 18 millones de habitantes. Sin embargo, cuando llegamos a importación-exportación, el intercambio comercial entre los países es más o menos Ecuador. Creo que Ecuador aproximadamente exporta como 450 millones de dólares e importa como 660 millones de dólares. Pero lo que he visto, todo es materia prima. No hay servicios, efectivamente. Cuando uno comienza a crear una nueva iniciativa de productos o servicios, lo primero que tratas de hacer entender es cuál es el mercado objetivo. Y lo que he escuchado y lo que veo y lo que escucho justamente del gobierno ecuatoriano siempre es, alguien ya lo creó, ya tengo algo, veo cómo lo promuevo, lo cual es completamente al revésado. Por eso decía al inicio, diplomacia igual mercadeo. ¿Qué tenemos que hacer como diplomacia, como gobierno, como empresa? En este caso, entre Ecuador y México, para hacerlo más sencillo. ¿Cómo le digo al 1,4 trillones de mercado mexicano que existimos?
para crecer esos 440 millones de dólares de exportación que estamos haciendo de materia prima y empezar a ofrecerle servicios. Por eso hablaba un poco de TICs, por eso estamos hablando un poco de economía, y hay un sinnúmero de cosas. Porque lo que la cabeza me dice y la experiencia me ha enseñado es, mientras sigamos exportando materia prima, no va a crecer ese número. No sé cómo lo ves tú, Jaime. Bueno, de hecho me pareció súper interesante lo que comentaba Marcelo de esta comunidad argentina que realmente está haciendo este soft landing, que es un tema importante, ¿no? Hacer un aterrizaje suave en un gran país que, aparte de ser un gran país, tiene acceso a la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, a través del TEMEC, ¿no? Entonces, yo diría que esta parte de comenzar a repensar la estrategia comercial del país en servicios requiere capacitación, que es lo que hemos estado conversando, requiere educación, requiere tener aproximación cultural, que es importantísimo, ¿no? O sea, eso no es nada menor, porque eso puede ser un diferenciador entre se hace o no se hace el negocio. Entonces, imagínate si es que Argentina, que es un país gigante con grandes oportunidades, al lado de otra economía como la que es Brasil, está haciendo soft landing, ¿por qué no realmente pensar en una estrategia o repensar la estrategia de Ecuador en lo que viene a ser la parte de hacer este soft landing hacia lo que viene a ser la parte mexicana? Y de hecho hay un par de ejemplos, ¿no? Hay una productora ecuatoriana bien interesante que dice, oye, yo no puedo hacer negocios con 18 millones de habitantes, ¿no? Tengo que irme a 130 y a 500, que realmente es el tema del TEMEC. Y hay otra empresa ecuatoriana que es la única casi unicornio, o ya es unicornio, que está fundamentada en fintech, que también hizo este soft landing. Entonces es urgente, yo te diría, tener esta nueva ola de replantear el tema de la promoción comercial, con primero diplomáticos que entiendan justamente estas oportunidades, que tengan la educación, que tengan realmente la aproximación cultural, y que también se mencione un poco de resultados, ¿no? De poner realmente una cifra es, creo, importante. Nosotros contigo, Edgar, pensamos mucho en números, y en cualquier empresa y en cualquier país deberíamos realmente tener indicadores financieros, ¿no? O sea, por cada dólar que yo pongo en promoción comercial, ¿cuánto estoy recibiendo? Porque también mi percepción un poco es que hacemos mucho, ¿verdad? Y nos vemos muy ocupados, pero realmente no estamos aumentando exportaciones ni en productos, como tú decías, materias primas, y peor aún en servicios. Mucha gente dice, no, si estamos con cifras récords, son cifras récords en precios, no en toneladas. Es decir, no estamos enviando más, sino es por un tema de coyuntural en precios, como por ejemplo el precio del cacao, que realmente ha tenido récords importantes. Entonces yo te diría que sí es un gran momento para replantear, porque este tema de las fichas internacionales que se están cambiando, ¿no? Lo que tú alguna vez comentabas y me pareció fantástico. Bueno, si va a tener China tanto arancel, Ecuador está más cerca, y también tenemos quizá Blue Jeans. Entonces, es un tema sumamente interesante, de una oportunidad enorme de que en este momento Ecuador podría, no te digo ser un gran exportador, pero ser un serio jugador en exportaciones, en servicios y en nuevos productos, con una nueva visión comercial y un replanteo de la estrategia, pudiendo justamente arrastrar este tema de ingresos que son ultra necesarios. No es posible que nuestra segunda fuente de ingresos sean los migrantes, sean las remesas. No está haciendo nuestra propia productividad, no está haciendo nuestras propias iniciativas de lanzar propuestas al mundo. Y para ir terminando, creo que hay otro superpoder que creo que no estamos explotando, que es dentro de los servicios el tema de exportación cultural. Sé que Marcelo es fan de lo que es este tema del poder blando, el soft power, donde realmente Ecuador está en el puesto 101 en el ranking de soft power mundial, teniendo tanta cultura, teniendo tantas opciones que realmente podemos lanzar al planeta. No estamos aprovechando estas iniciativas. Entonces yo te diría, Edgar, es un gran momento para replantear y hacerlo rápido, porque seguramente otras economías están pensando lo mismo. Ejemplo, Vietnam, ¿no? Imagínate cómo un país que tuvo tanto problema con Estados Unidos ahora es su mejor socio comercial, y muy probablemente sea uno de los competidores con China para suplir productos, servicios realmente a este país como tal. Entonces, el mensaje final desde mi parte en esta sección del podcast es urgente replantear la estrategia comercial país.
Entonces, vamos aterrizando y vamos viendo justamente a ver si podemos dar unas cuantas ideas de pasos a seguir. Sabemos que el mayor mercado de México son los Estados Unidos por obvias razones. Por eso tienen la economía que tienen. ¿Qué podemos hacer desde el Ecuador? El empleado, la empresa, las promotoras, el gobierno, para promover servicios en México, para que estos a su vez, a través del soft landing que bien estamos acotando, podamos ofrecer cosas indirectamente a los Estados Unidos. Porque si no, el mexicano obviamente vende casi todo hacia afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y usemos el primer ejemplo. ¿Es TICS algo viable? ¿Puedo desde Ecuador, con gente que está capacitada también con MBA y con PhD en TICS, soportar el modelo mexicano de offshoring para servir al Ecuador? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo le aviso a esos 130 millones de potenciales offshoring hacia Estados Unidos que Ecuador tiene una alternativa tecnológica con personal, conocimiento e incluso justamente pequeñas incubaciones para poder hacerlo? ¿Qué hace falta? ¿Qué no se ha hecho? Mira, Edgar, yo estoy de acuerdo al 100% con lo que dice Jaime. Y primero, Ecuador tiene que invertir, porque si no inviertes, no ha invertido Ecuador. O sea, una estrategia de promoción de los servicios de Ecuador con un presupuesto anual de $5,000 o de $8,000, no haces absolutamente nada. Número uno, las empresas tienen que invertir. La empresa que no invierte, pues también no va a poder realmente generar esas acciones. Y lo que mencionabas, no entiendo por qué siguen esos formatos de ferias. Lastimosamente con COVID se viralizó mucho las plataformas, las ferias virtuales, las ruedas de negocios virtuales. Y créeme, y ahí sí, Jaime, tú sabes que lo mismo, soy súper fan, como decías, de todo lo que son las habilidades blandas. Mira, la inteligencia artificial y la tecnología va a llegar hasta un punto, pero la interacción humano-humano definitivamente es necesaria. Por eso siguen las Food Tech, la feria Food Tech, EduTech, y todos los tech que te puedas imaginar siguen funcionando en espacios físicos y no va a cambiar. De aquí las proyecciones hacia el 2030 es que sigan creciendo estas ferias, las alimentarias, las otras, las más grandes del mundo, porque se vio que la interacción humano-humano no tiene nada que ver con la venta de un producto o un servicio. En las cifras que daba se reflejan comercios de bienes. Los servicios van por otro lado. Aquí en México pudimos organizar pitch de negocios, así como muy similar a este Shark Tank. Aquí hicimos 2 y eso marcó la diferencia, un antes y un después. Nunca se había hecho algo así en promover el pitch de negocios. Más de 20 empresas ecuatorianas llegaron e hicieron su pitch de negocios a empresas muy grandes de México, muy grandes, pero te digo, en el segundo evento que se lo llamó Tech Explorer, como un explorador de negocios, para dar a conocer, para meterte en el sistema, tenías empresas como Cemex, Bimbo, de las más grandes. O sea, yo creo que ahí tenías un buen porcentaje del PIB de México cuando hacías tu pitch de negocios. El seguimiento es otro reto, pero sí hay oportunidad. El caso de argentinos generando nueva economía con ese soft landing hacia México, primero porque es cultural, por un idioma es mucho más fácil. La cultura mexicana es muy abierta, te apapacha, te recibe, te da el beneficio de la duda, y cuando ven que eres bueno, te adoptan. Y eso es algo de lo que yo estoy tan agradecido acá. Y eso, el mexicano quiere mucho al ecuatoriano, recibe mucho al ecuatoriano, independientemente de cualquier tema político. Acá no permean esos temas, eso se queda para la anécdota y para comerte con unos tacos y poder conversar de estos temas. Eso es, sabe la gente que sabe diferenciar, porque hay una cultura de siglos, de una relación tan rica entre nuestros países. Entonces, si hablamos de números, hay que efectivamente generar esos indicadores de cuánto, qué porcentaje tengo de retorno por cada dólar que yo le invierto. Y muy bien los has mencionado esos casos. Ecuador y los profesionales y las empresas ecuatorianas tienen totalmente grandes oportunidades. Aquí mismo en el emprendimiento que traigo es con base
de desarrolladores ecuatorianos. Y así mismo logramos abrir para, al menos yo te puedo contar, 5 empresas que no se notan en esas estadísticas, que ya están operando acá gracias a esas iniciativas de diplomacia comercial enfocada en servicios. Sí se puede, si es efectivo, tiene un rendimiento mucho más grande para el Ecuador en términos de retorno comparado al comercio de bienes, pero también la responsabilidad de las empresas no es abrir negocios afuera para quedarse afuera. El sistema funciona cuando las empresas van a retornar sus ganancias al país de origen, y por eso el control también a nivel de rentas, a nivel de todo, es importante. La economía coreana, de Singapur, de Japón, basan sus economías en los servicios. ¿Pero por qué? Porque también hay un tema de orgullo. Las empresas invierten en el exterior, pero pagan sus impuestos en uno, pero también retornan todas sus ganancias al país de origen. Entonces, esa visión de abro negocios para el desarrollo de mi nación, de mi país, de mi gente, es importantísimo. Y ese tema cultural no puede estar aislado del desarrollo tecnológico. Por nada del mundo. Debemos también tener arraigo, y arraigo local, arraigo de lo que somos, de donde venimos, del desarrollo, no solo de nuestro país, sino de nuestra región. Acá en México se trabaja mucho por el arraigo. Yo estoy también promoviendo justamente la economía local desde mi espacio de trabajo, y veo que se lo hace con un orgullo que te contagia. Te contagia, y estamos promoviendo la transformación digital. Y en eso estamos también trayendo a empresas de afuera para que se establezcan acá, y mexicanos para que también vayan a otros lados del mundo. ¿Por qué? Porque 80% del comercio, más del 80% export-import, depende de Estados Unidos. Eso es poner todos los huevos en la misma canasta. México está arrancando ahora un proceso de diversificación de mercados, y eso deberíamos aprender también en Ecuador. Necesitamos diversificar mercados y también generar la política de diplomacia comercial, atado a una diplomacia que trabaje con las cámaras. Acá nosotros pudimos hacer grandes cosas porque trabajamos con una de las cámaras de innovación y tecnología de Ecuador. Solos no se puede. Entonces, la diplomacia empresarial con la diplomacia comercial, alianza público-privado, es fundamental para generar una plataforma para las empresas ecuatorianas, para que puedan llegar de forma sólida y protegida, y no aislados a un mar donde estás solo, sino que estés cubierto por toda una infraestructura que sí te permite conectarte con toda la gente local. No es fácil, es dificilísimo, es muy complejo, y los negocios, según la cultura, se cierran por relacionamiento humano-humano. Así que esa es mi conclusión. Creo que justamente todos estamos de acuerdo. Lo humano siempre va a superar lo tecnológico. Lo tecnológico ayuda, es la masa, pero al final personas compran con otras personas. Pongamos un último ejemplo antes de terminar el podcast, porque estamos hablando de servicios. Creo que los tres que fuimos educados en el país sabemos que el profesional ecuatoriano es bastante, en cuanto a términos de conocimiento y relacionamiento humano, es tal vez de los más amigables del planeta. Entonces pensemos en el sistema educativo. Es un servicio. Podemos educar desde Ecuador al mundo, a los mexicanos, hacer el soft landing. Podemos desde Ecuador, a través, por ejemplo, trabajando con una academia, porque siempre hace falta profesores en todo lado. Podemos desde Ecuador ser materia prima con servicios para poder llegar educativamente a México, y de México a los Estados Unidos. ¿Hay alguna forma? ¿Qué habría que hacer? Y volvamos al mismo tema de diplomacia. Porque, insisto, creo que por ahí habría que, a lo mejor, en una segunda parte conversarlo. ¿Qué habría que hacer para promover, usando herramientas, ser digital y lograr este triage? Ecuador, México, Estados Unidos, servicios, y lograr que las tres economías sigan subiendo. ¿Qué recomendarías tú, Jaime? Bueno, ahí yo creo que hay que volver los datos. Número uno, hay que mejorar de forma urgente este indicador de uso de idioma en el país. Estamos en el puesto 92 del indicador de inglés. Entonces ahí tenemos que urgente poner esta velocidad importante en poner al inglés como un idioma común. Ni siquiera te digo de uso, sino común. O sea, necesitamos realmente tener que la población entera se forme realmente en este idioma. Número dos, la parte cultural, que es sumamente importante. Aún seguimos teniendo, a pesar de tener acceso al mar, a pesar de tener este tema de globalización, aún tenemos ciertos sesgos internos a nivel cultural que a veces nos
aleja de lo que es realmente las culturas internacionales. La experiencia coreana que realmente tiene Marcelo, y también yo la tuve, nos da cuenta que en principio la gente decía, es muy lejos, no me gusta la comida, no les entiendo. Muy buenas noticias, 15 años más tarde, ahora la gente come kimchi y celebra el K-pop, ¿no? Pero ese tema no debió haber tenido 15 años, sino debió realmente tener una menor aproximación cultural en tiempos, ¿no? Ahora pasa lo mismo con China, lo mismo pasa con India, con Indonesia, son estados o culturas que las vemos demasiado lejanas. Entonces yo diría que es urgente que el Ecuador también se globalice de forma contundente. Y número 3, la parte relacionada con poder realmente mejorar el entorno general de negocios en Ecuador para poder realmente desde aquí podernos lanzar al planeta, ¿no? Porque es algo no menor que el profesional ecuatoriano, y ustedes dos son un ejemplo de esto, cuando tienen entornos adecuados pueden hacer cosas espectaculares, ¿no? A ti en Miami, Edgar, te va muy bien, ¿verdad? Tú eres un profesional reconocido en Florida, y a Marcelo le va muy bien siendo un profesional reconocido en México. Pero en el Ecuador, mientras tengamos realmente un escaso sistema de meritocracia y por otro lado un escaso sistema del entorno general de los negocios, va a ser complicado que podamos realmente florecer con alternativas como por ejemplo sí pasa ya en Colombia con fintechs y con edtechs que realmente la están rompiendo. Entonces un tema urgente es justamente volver a la meritocracia, o quizá nunca hubo meritocracia, ¿verdad? Y por otro lado mejorar el entorno general de los negocios. No puede ser que estemos ya 25 años con un indicador de entorno general de negocios que nos mantiene aún en los últimos 25 puestos a nivel global, y que economías como por ejemplo Ruanda, con genocidio, con problemas de acceso al mar, con pobreza limitante en vecinos, estén en el puesto 23. No, o sea, es algo que no nos podemos imaginar con tanta riqueza cultural, con profesionales importantes en el país, con todas las habilidades que tenemos, nos mantengamos en un status quo casi en la cuarta parte de un siglo, ¿no? Entonces, eso realmente es urgente cambiarlo, y no es un clic gubernamental, es un clic social. Es toda la sociedad ecuatoriana con una idea que realmente hay que ponerla, ¿no? O sea, no puede ser que nuestra, hablemos, mayor esperanza sea pasar a cuartos de final en la próxima Copa del Mundo 2026. No puede ser que suceda, y no puede ser que lo formalicemos. Los indicadores que todos los días nos pasan, que seguimos realmente hundiéndonos en tema de violencia, en tema de pobreza, y que estas conversaciones no se estén dando a nivel público, a nivel privado y también a nivel académico, donde existe realmente una gran deuda. 3 consejos que tú quieras decir, Marcelo. Solo un tema, es que es muy importante, Edgar, lo que dice Jaime, porque ahora es un buen momento para hacer algo que a mí me inspiró en algún momento en Corea, cuando un ministro de trabajo dijo: en los 50 fuimos devastados y necesitábamos construir la industria para reactivar la economía. En ese momento mandamos a nuestra gente, se escogían de los 5 hermanos a uno que era el que iba a estudiar ingeniería, para que los otros sigan en el campo, y así educaron a la gente, pero tenían una planificación de que en 10 y 20 años iban a ser una nación con una industria clara, es decir, ya sabían, escogieron las industrias ganadoras y todo, años 60, modelo de picking winners. Hace 10 años, estamos en el 2025, en el 2015 estábamos en una conversación con un ministro de trabajo, y en el 2015, hace 10 años, dijo: en este momento nosotros estamos educando a nuestros jóvenes para los trabajos que aún no existen, enfocados al 2040, donde vamos a hacer una economía de industria 4.0, IoT, 5G, quién sabe, 10G, etcétera. Ya saben a dónde van. De hecho, si hablamos de fútbol, ojalá podamos no solo proyectar de aquí a 3 mundiales y preparar a esas canteras. O sea, la planificación, ¿a dónde queremos llegar? Entonces sí, la educación, pero con un objetivo. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los objetivos de Estado, objetivos nacionales, por sobre los objetivos de gobierno? Y hacia allá
necesitamos enfocarnos en una economía de servicios con meritocracia, debidamente capacitada, expuesta a las culturas globales. Es un must, es algo que se debe dar ya. Para concluir, les voy a dejar un pensamiento y al mismo tiempo es una advertencia, es un llamado de alerta de alguien que trabaja afuera, que fue educado en Ecuador y que para bien o para mal vive del mundo tecnológico. El mundo está interconectado y el mundo realmente se comunica a través de ciertas herramientas digitales. Este es el desafío a todos los que nos están viendo. Pongan su nombre, pongan su producto, pongan su compañía y vayan a Google. En el buscador, escríbanla y cuéntenme qué sale en el resultado de todos, imágenes y videos. Se van a sorprender. Porque si Google no sabe que están ahí, simplemente no existimos. Para bien o para mal, esa es la realidad. No vamos a poder exportar servicios, productos, lo que fuere, si la red no sabe que existes. Vuelvo a repetir. Nombre, branding, producto, servicio, lo que fuera que te representa como empresa. Vete a Google, ponlo en el buscador y mira los 3 resultados. Todo, imágenes, video. Si Google no te ve, no existes, y creo yo que no importa lo que el gobierno haga, porque no hay dinero suficiente para hacer este tipo de cosas, porque depende más de la empresa, no va a pasar, nadie te va a tocar las puertas y seguiremos exactamente donde estamos. Entonces es un llamado de alerta, es algo lo que realmente funciona hoy. Si no estás en Google, no existes. No sabes cómo hacerlo, avísalo justamente a Marcelo, llama justamente a Jaime, llámame a mí, hagan lo mismo con el NT593 y van a entender un poco lo que les hablo. Marcelo, millón gracias, creo que hay un montón de cosas por hacer y eso es bueno, porque si tuviéramos todo resuelto estaríamos todos aburridos. Creo que los 3 amamos bastante al país, los 3 hemos tenido oportunidad de estudiar y trabajar fuera y creo que los 3 estamos comprometidos para que el país cambie por lo que la amamos y por los que vienen después. Yo soy Edgar Moyano, Marcelo, millón gracias. Jaime, un placer siempre trabajar contigo en este tipo de cosas. Somos NT593 y lo esperamos para una siguiente reunión. No se olviden, acá están nuestros puntos de contacto. Nos vemos, cuídense.